Muy buenas tardes a todos. Este video tiene el objetivo de hablar sobre la lectura Estados Unidos e Iberoamérica 1918-1939 del intervencionismo a la cooperación por parte de los estudiantes José Ricardo Lombana Novan y quien les habla Juan Sebastián Cuesta Mario. Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial en el año de 1917 y al término de esta también por iniciativa del presidente Wilson, participó activamente en la construcción de un nuevo tipo de política internacional basada en principios liberales. Estos dos hechos supusieron una abrupta ruptura con la tradicional política estadounidense de aislarse de los asuntos europeos y casi que de aquellos asuntos que escapaban de su órbita, que era la región, el continente americano. Y sin embargo, el presidente Wilson enfrentó una gran oposición por parte de los legisladores de su propio país, por este mismo hecho de ser una ruptura tan abrupta a esa política que los había mantenido tan seguros por tanto tiempo. De todas formas, al terminar la Primera Guerra, los Estados Unidos salieron como una gran potencia, debido a que el vacío dejado por las potencias europeas le dio la oportunidad a Estados Unidos de imponerse como el nuevo actor preponderante en materia económica, habiendo ya pagado todas sus deudas, siendo el único acreedor, y esto claramente repercutió en América Latina y en Iberoamérica, más también si se podría decir, dado que Estados Unidos terminó convirtiéndose en el principal socio económico, recibiendo una gran parte de las exportaciones de estos países y al mismo tiempo exportando en gran manera a los mismos. Mm. Historiográficamente se argumenta que esta intervención que ya venía desde hace mucho tiempo y que en esta época cobró una nueva relevancia por ser básicamente Estados Unidos ahora el nuevo gran jugador del escenario internacional. Esta presencia se puede interpretar de dos maneras. Como una forma de defender una comunidad con la cual se compartían valores políticos y una experiencia histórica común, entiéndase la independencia motivada por principios liberales, la independencia de la metrópoli europea, pero también hay quienes la interpretan como un intento de establecimiento de un área de influencia a través de la dominación y el control, muchas veces de manera violenta, y pues esto no se dice en vano, dado que en esta época eh, tuvieron mucho auge las intervenciones militares, especialmente en el Caribe. De una u otra forma, el proceso es una expresión de la doctrina Monroe, que es básicamente la no intervención en los asuntos europeos, aunque ya vemos que en esta parte había una excepción, y también la defensa de la autonomía, por así decirlo, de los países americanos, la no intervención de la metrópoli en lo que fueran sus colonias. Y por medio de esto se justificaba que cualquier intervención que permitiera asegurar esa, esa seguridad, por así decirlo, esa, mm, esa unidad, era necesario. Cualquier intervención en cualquier tipo de crisis o en donde se viera amenazada los intereses económicos americanos. Básicamente ese es el núcleo de la política del gran garrote que enunciada por Theodore Roosevelt. En lo que respecta a América Latina propiamente, venían experimentando un proceso de bonanza económica desde finales del siglo XIX, y cosa que se ve reflejada en el auge de la explotación y exportación de la quina y del café en Colombia, o de trigo y de la carne
y de los metales preciosos también, de los metales y metales preciosos en todo el continente y también en el sur. Em, Sin embargo, esta bonanza terminó súbitamente con la crisis del 29. Esta crisis lo que permitió también fue que Estados Unidos terminara de consolidarse como el principal socio comercial, ya de la mano con el preponderante papel político que tenía por la retirada europea también. Prácticamente habían sufrido un golpe doble, que era la devastación de la guerra, y ahora venía la crisis. No podían mantenerse en ese, no podían ya tener tanta preponderancia en esta región como si la tenía Estados Unidos, aun cuando este país incluso también se vio grandemente afectado por la crisis. Y pues el periodo de 1918 a 1933, que fueron el periodo de posterior a Wilson, las tres administraciones posteriores a Wilson, valga decir de corte republicano, si bien hubo intentos de manejar una política más moderada, esta época se puede considerar como el auge del intervencionismo americano, puesto que en esta época se presentaron, como ya se había mencionado antes, varias intervenciones por vía militar en países de la región del Caribe, como por ejemplo Haití, la República Dominicana, Nicaragua, México, Cuba, que es uno de los grandes ejemplos de esto, aunque valga decir que en Haití la intervención venía desde 1915, pero pues recién terminó hacia 1934, ya veremos en qué contexto. Y pues estas intervenciones, aparte de estar justificadas en esa doctrina Monroe, también están justificadas con principios liberales, como serían la defensa de la libertad, de la soberanía, entre comillas, y el establecimiento de la paz. Sin embargo, por lo general tuvieron un efecto contrario. Estas intervenciones terminaron dejando y apoyando en el poder a dirigentes autoritarios para los cuales era práctica normal reprimir a sus pueblos. Ejemplo fue que la intervención de Nicaragua permitió sostener en sus primeros años a lo que fue el dominio de la familia Somoza, que duraron hasta 1979, fue una revolución, aunque eso ya es otro episodio. Otro ejemplo es también la República Dominicana, donde a mediano plazo la ocupación norteamericana permitió el ascenso al poder de Rafael Trujillo, que también fue otro dictador muy, muy conocido por su represión por su, por su autoritarismo, vale, la redundancia, y asimismo en los demás países. Y pues, sin embargo, con la llegada de Franklin Delano Roosevelt, se empezó a manejar un enfoque diferente, lo que se llamó la política del buen vecino. Un enfoque que si bien ya había sido intentado por la administración Hoover, esto es, vuélvase a decir, un enfoque, un enfoque más moderado, en este caso con Roosevelt tuvo mucho más éxito y pues esto también fue de vital importancia dado el nuevo panorama en el mundo ante el ascenso del fascismo y pues la recuperación de la importancia de potencias como Alemania, que antes de la Primera Guerra Mundial era ya un socio comercial importante en la región y ahora pues de la mano del nazismo venía como con esta intención, pues también valga resaltarse que también influían las motivaciones políticas, pues lo que se percibía como una amenaza al orden democrático por parte del fascismo,
Y pues este acercamiento entre Estados Unidos y América se dio como una forma de contrarrestar ese acercamiento que al mismo tiempo estaban teniendo los países americanos con Italia y con Alemania. Sin embargo, este enfoque más moderado igual no evitó que se utilizara la presión, solo que en esta ocasión era la presión económica, pero rindió sus frutos al permitir que básicamente ya para 1941, todas las naciones de lo que se considera el hemisferio estuvieran prácticamente unificadas bajo la línea estadounidense. Y podrían, si bien citarse excepciones a nivel político, como fueron Chile o Argentina, que eran tradicionalmente cercanos a Alemania, pero en general se puede decir que toda la región se sometió al liderazgo estadounidense en el aspecto político y ya consolidado el dominio en el aspecto económico. Y así fue como y fue como se contrarrestó la percibida amenaza fascista, así decirlo. Pero más importante aún fue cómo se consolidó el dominio estadounidense sobre la región, aún siendo ya una potencia de orden mundial que tenía ya múltiples intereses, no solo en su esfera de influencia, en su esfera cercana, sino ya en lugares más distantes, como por ejemplo lo era el Pacífico o la propia Europa, de la que en un principio se pensaba mantenerse alejado. Y pues, por un ejemplo de lo que puede ser ese acercamiento que tanto temían los americanos, pues era la presencia, por ejemplo, de colonos alemanes en Colombia, aunque básicamente en todos lados estaban en Brasil, en Chile. Pero pues finalmente esto pudo ser aplacado, como se puede ver, líderes tan cercanos a corrientes corporativistas como fueron Getúlio Vargas, al final terminaron alineándose incondicionalmente con los Estados Unidos. Muchas gracias.